Hola hermanos, los saludo con la paz del Señor. Doy gracias a Dios en esta tarde por poder traer su palabra. Espero que sea de edificación para ustedes como lo fue para mí. Y damos gracias a Dios por un día más de vida, por su cuidado y su fidelidad hacia nosotros. Voy a invitar a leer en 2 de Corintios, capítulo 4. Vamos a leer hasta el 7. Dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder de Dios sea de Dios y no de nosotros. Esta clase la titulé Portadores de un mensaje glorioso. En los primeros versículos Pablo nos hace saber cómo se proclama el Evangelio. Él estaba siendo perseguido, acusado por el Evangelio que él predicaba. Entonces él se defiende en una parte, se defiende del trabajo que ellos están haciendo en el ministerio. Habla de que su ministerio prospera según la misericordia que ha recibido. Si nosotros recordamos, el apóstol Pablo fue llamado por Dios, por nuestro Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Él fue llamado por Él. Y lo vamos a ver en Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Él acá hace alusión de cómo él fue llamado, y que este ministerio que él predicaba era un ministerio que Jesús le había entregado a él. Este Cristo resucitado no miró su condición, que él perseguía a la iglesia, sino que él lo llamó para entregar este mensaje del Evangelio, de la gracia de Dios. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Esta misericordia que Dios le daba a Pablo hacía que él, en todo momento que era perseguido o que era confrontado, entendiese que ese mismo Dios de misericordia lo iba a guardar en todo el tiempo que él tuviera que predicar el Evangelio. Dice, no desmayamos, puede ser interpretado como no nos cansamos o no somos negligentes. Dios a todos nosotros nos ha entregado este ministerio de Jesucristo, y nosotros tenemos esta responsabilidad de llevar este ministerio así como lo llevó Pablo. Pablo dice, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino
por la manifestación de la verdad, recomendándonos a conciencia humana delante de Dios. Pablo predicaba primeramente humildemente, porque sabía que su llamado era un llamado inmerecido, como es el llamado que nosotros también tenemos. No porque nosotros hagamos algo o estemos en determinado lugar, ya vamos a creer que nos sabemos todo, ¿no? Sino que debemos tener siempre en cuenta que este llamado a enseñar también es un llamado por misericordia a través de Jesucristo. Somos llamados por misericordia, por lo tanto es algo inmerecido. Pablo les dice que él predica con honestidad, sin manejos vergonzosos e intrigas o cosas ocultas, ni un evangelio corrompido. Hoy en día hay muchos que predican la palabra de Dios, pero algunos se llaman apóstoles o profetas y en verdad ese evangelio está corrompido por intereses que tienen las personas de hacerse de un capital y verdaderamente no es este evangelio puro que nosotros hemos recibido. Y tiene que meditarse esta palabra. ¿Por qué yo lo estoy haciendo? ¿A causa de qué estoy haciendo esto? ¿Lo estoy haciendo realmente para Dios? Sin intereses ocultos, como decía acá Pablo, sin querer ser reconocido, sin querer ser puesto en alto. Y esto es importante, porque si nosotros tenemos claro que este ministerio que nosotros tenemos es por misericordia, por un regalo de Dios, vamos a ser humildes, vamos a ser honestos, como lo fue Pablo. Pablo estaba siendo atacado no solo por su manera de vivir o su conducta, sino que estaba siendo acusado de cambiar la palabra de Dios. Y esto realmente se piensa que es por el tema de que él dijo que los nuevos convertidos, los gentiles, no se tenían que circuncidar. Como sabemos, Pablo era judío, pero él predicó a los gentiles. Y los gentiles, al recibir a Jesucristo, no necesitaban esta circuncisión. Y era lo que Pablo predicaba en ese tiempo, entonces por eso era perseguido, porque los que cumplían la ley quería que todos cumplan la ley, todos los judíos y los que se iban agregando al pueblo de Dios. Y este evangelio que Pablo recibió no era así, sino que por Cristo eran libres de esta circuncisión. Pablo estaba siendo atacado y los nuevos convertidos gentiles no tenían que circuncidarse. Aún así todos podían ver y reconocer la verdad del evangelio en las palabras del apóstol Pablo, y por eso les incentivaba a juzgarlo por sus propias conciencias humanas y ver que Pablo era íntegro. Después habla del evangelio que está aún encubierto entre los que se pierden. Y nosotros por ahí nos preguntamos, ¿no? Cuando nosotros predicamos la palabra, ¿por qué hay personas que no pueden recibir este evangelio, que no entienden? Nosotros le hablamos y no entienden el evangelio. Y en realidad es porque Satanás ha cegado el entendimiento de ellos. Por eso ellos no pueden entender el evangelio. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la luz del evangelio empieza a iluminar nuestra vida y nosotros empezamos a comprender el poder del evangelio. Recibimos a Cristo como nuestro libertador, como el que perdona pecados. Entonces, pero es porque nosotros recibimos esta luz del evangelio. Hay personas que también dicen que no entienden, pero es porque no les conviene. Porque si ellos llegan al evangelio, toda su vida queda iluminada. Y Dios muestra, a través de esto, muestra la condición que nosotros traemos delante de Él. Entonces, muchas veces dicen no entender, pero es porque a ellos no les conviene dejar esa vida de pecado. Para ellos, para su carne, no les conviene. Entonces dicen no entender la palabra porque realmente no quieren que la luz del evangelio
resplandezca y los deje en evidencia delante de Dios. Pero es tan fácil decirle a Jesús que entre en nuestro corazón y dejar que Él sea el que cambie nuestra vida y todo nuestro ser. Cristo es la luz de la gloria de Dios. En Jesucristo el Dios invisible llegó a ser visible. Vamos a leer en Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan, capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros a Dios nunca lo vimos, pero cuando Jesús vino al mundo, dice la palabra que este unigénito Hijo, Jesús, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nosotros conocimos la gloria de Dios a través de su Hijo Jesucristo, porque Él estuvo entre los hombres. Amén. Pablo también le decía en el versículo 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. No nos predicamos a nosotros mismos. Nosotros cuando traemos la palabra, no predicamos nuestra vida, sino que predicamos a Jesús. Y también somos siervos de aquellos que nos escuchan. Nosotros somos siervos de ustedes que nos están escuchando, porque estamos sirviendo a Dios a través de este ministerio. ¿Cómo es hoy en día ser apóstol o profeta? ¿Cómo es? ¿Cómo están sirviendo a la iglesia a través de la predicación del Evangelio? ¿Qué evangelio nos están predicando? Pablo en esta ocasión dice que él no se hace responsable por lo que pase por aquellos que no quieran recibir el evangelio, porque no es a él que se está predicando, sino a Jesús. El que rechaza el evangelio rechaza a Jesús, no me rechaza a mí, no rechaza al que está predicando la palabra, sino a Jesús mismo. Después dice la palabra de Dios en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La palabra de Dios dice que nosotros somos como vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros fuimos elegidos por Dios, por lo tanto somos privilegiados de estar enseñando la palabra. Somos privilegiados de haber recibido el Evangelio, este Evangelio glorioso. ¿Y por qué Dios habrá puesto su Evangelio en estos simples vasos de barro? ¿Cuál será este tesoro? El tesoro, como ya dije, es el Evangelio. Es la propia luz de Dios y la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios reflejada en su Hijo Jesucristo. Es el tesoro más grande que nosotros podemos tener. Y ese tesoro tan grande que Dios tenía lo puso en nosotros, vasos de barro. Somos los portadores nosotros de este Evangelio. La verdad que somos privilegiados delante de Dios, porque Dios podría haberlo puesto en los ángeles, pero la gloria iba a ser de los ángeles. Al ponerlo en vasos tan frágiles como nosotros, la gloria de todo lo que pase es para la gloria de Dios. Todo lo que Dios haga a través de su palabra, cuando uno la enseña o la predica, es para gloria de Dios. Este vaso es sometido a pruebas y tribulaciones por causa del Evangelio. ¿Quién más que Pablo sabía que ese vaso era sometido a tribulaciones cuando él era perseguido, puesto en la cárcel? Él sabía de los sufrimientos de este vaso de barro. Él sabía cómo había estado. Entonces, ¿qué le podemos decir a él como apóstol?
¿qué le podemos decir? Ojalá tomáramos muchos ejemplos de él, de todo lo que fue su vida, predicando el Evangelio, todo lo que él se esforzó por predicar el Evangelio, no solamente en persona, sino también a través de sus cartas. Cuántas enseñanzas nos está dejando a nosotros como hijos de Dios. Cuánto tenemos que aprender de esta humildad de Pablo, porque él constantemente dejaba ver que era algo inmerecido, que él no merecía llevar este Evangelio, pero a Dios así le plació. A veces podemos pensar que porque tenemos un poco de conocimiento de la palabra, somos algo y creer que somos más que otro, pero estamos realmente muy equivocados. Nosotros somos los responsables de predicar este Evangelio y no somos ignorantes de esto. Todos los que hemos escuchado el Evangelio somos representantes de Dios en la tierra y sabemos, no ignoramos que tenemos que predicar este Evangelio. No solo en momentos buenos, porque es muy fácil predicar el Evangelio en momentos buenos, pero qué difícil es predicarlo en momentos de angustia. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que hacerlo también en momentos de angustia, porque no se trata de nosotros precisamente, sino se trata de lo que la palabra puede hacer en la otra persona. Dios nos usa para que nosotros podamos ser de aliento a otras personas. Y si entregamos su palabra, Dios puede alentar a otra persona a través de nuestras palabras por este mensaje poderoso. No tenemos que pensar que lo hacemos nosotros o pensar que porque prediqué y no se convirtió, ya listo, está todo perdido. No, Dios hace lo que tiene que hacer a través de su palabra. El apóstol Pablo fue rechazado, cuestionado, pero él tenía plena sabiduría de lo que él era. Él sabía lo que él era, quién lo había llamado y el gran privilegio que tenía al llevar el mensaje del Evangelio. La bondad de Dios la vemos de muchas maneras en nosotros. Él es nuestro sanador, es nuestro amigo, es nuestro Padre, es nuestro consuelo en momentos de angustia. Y podemos ver esta bondad a través de esto, cuando Él nos sana, cuando Él sana a nuestra familia, cuando Él consuela a nuestra familia, podemos ver esa bondad de Dios. Lo podemos ver en el hecho de que nos permite servirles, así siendo seres humanos frágiles, que a veces somos imperfectos, que vamos camino a la perfección, pero todavía somos imperfectos. A veces rebeldes podemos ser, ¿sí? A veces nos podemos enojar, pero Él nos eligió para poder llevar este mensaje. Entonces debemos perfeccionarnos igual, no ser siempre igual, no estar de la misma manera, sino que ir creciendo a través de que nosotros leemos la palabra. Vamos aprendiendo muchas cosas. Del apóstol Pablo podemos aprender un montón de cosas y poder ir creciendo en la gracia de Dios. ¿Pero para qué? ¿Para que yo crezca? ¿Para que yo me vea? No. Para que Cristo se vea en mí. Dios nos usa para impactar la eternidad de otros. Esta es una frase que la saqué de un comentario bíblico y es la verdad. Dios nos usa para impactar la eternidad de otras personas, cambiar su destino, una condenación eterna o una vida eterna. Nosotros podemos elegir hacerlo o no. Ya sabemos las consecuencias cada uno de nosotros si no lo hacemos, pero también sabemos las consecuencias si lo hacemos. Estamos cumpliendo con lo que Cristo nos vino a entregar. Un vaso de barro frágil, quizá a veces pasa angustias, pero es el vaso que Dios eligió para que pueda entregar el Evangelio. No nos quedemos callados, aún en estos momentos difíciles. Es Dios, es Cristo quien resplandece a través de nuestra vida para poder iluminar y alumbrar a otros. No dejemos que las circunstancias nos hagan quedar callados. Tenemos que seguir hablando de su palabra. El Dios
que nos salvó a nosotros es el mismo que está actuando en este tiempo. Dios sabe el porqué de todas las cosas. Él es sabio, es omnipotente, Él es omnisciente, sabe todas las cosas, pero también sabe que tenemos la salida en Él. Vamos a orar. Hasta aquí es hoy la enseñanza y damos gracias a Dios por poder ser ese vaso de barro. Dios cada día nos enseña y nos ayuda a poder seguir adelante a través de las pruebas, de las luchas, como pasó el apóstol Pablo. Nosotros igual pasamos pruebas, pasamos angustia, pasamos luchas, pero sin embargo seguimos adelante porque sabemos quién nos llamó. ¿Somos valientes? ¿Por qué? ¿Por nosotros? No, por Él. Por Él somos valientes, por Él podemos salir de la angustia, por Él podemos predicar aunque a veces no nos reciban el mensaje, porque el mensaje es Él. Entonces, que nos quede claro que aunque pensemos que otras personas no quieren recibir el mensaje de Cristo, nosotros debemos entregarlo. Y si Dios ha cegado ese entendimiento o el pecado ha cegado a la persona, que Dios pueda resplandecer en su vida. Es lo único que nosotros podemos pedir y quedar en paz y tranquilizarnos en el Señor, porque nosotros el mensaje lo hemos entregado y Él es quien hace la obra. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por haber podido aprender, Señor, la importancia del Evangelio en nuestras vidas y en las vidas con las que nosotros tratamos, las personas, Señor. Te rogamos que tú nos des entendimiento cada día, Señor amado, para entregar tu palabra, que esto haga algo en las personas, Señor, y si no lo hace es porque esa persona no quiere reconocer que el Evangelio trae luz y no quiere estar en la luz, sino que quiere seguir pecando. Te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas librar a aquellos que abren su vida, que abren su corazón a ti, Señor. Líbralos de todo mal, Señor. Abre su entendimiento, nuestro entendimiento, para poder entender tu voluntad, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos a hablar y no callar. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tú eres soberano, Señor, y eres omnipotente, omnisciente, Señor, y sabes el porqué de todas las cosas. A nosotros como tus hijos, como este vaso que tú has elegido de barro, nos queda solamente predicar tu palabra, Señor, en todo tiempo, Señor. Tiempo bueno y tiempo malo, tu evangelio tiene que ser predicado. Ayúdanos a abrir nuestra boca, Señor, a no quedarnos callados. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Haz lo que tengas que hacer en cada uno de los corazones. Te pido, Dios, en el nombre de Jesús en este día. Amén. Dios les bendiga, hermanos, y hasta otra nueva lección.